Manantiales y fuentes en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Las aguas de manantiales y fuentes constituyen un valioso patrimonio ambiental, socioeconómico y cultural. Conscientes de su importancia, desde la Junta de Andalucía se está acometiendo una serie de iniciativas para su conservación, recuperación y puesta en valor. Una de las primeras fases es el proyecto Conoce tus fuentes, cuyo objetivo es crear un inventario catálogo abierto y participativo que deje constancia documental y fotográfica. Para conocer más a fondo el proyecto, hoy nos encontramos en una finca privada de Aracena con José María Fernández Palacios, director facultativo del proyecto Conoce tus fuentes. Es un proyecto que nació hace 7 años y que llevamos en coordinación con la Universidad de Granada, en el que participan otras instituciones públicas como el Instituto Geológico y Minero de España. Bueno, la idea surgió en una conversación cuando queríamos poner en valor las aguas subterráneas. Hablar de agua, tanto en superficiales como subterráneas, normalmente conlleva siempre debate, porque la gente realmente se preocupa mucho por un bien tan limitado y tan demandado como es el agua, pero especialmente y en particular las aguas subterráneas, aquellas que circulan bajo nuestros pies y no se ven, la gestión y el uso de las mismas es muchísimo más complicado que las superficiales porque siempre se ven, ¿no? Entonces empezamos con la Universidad de Granada a través del profesor Antonio Castillo a debatir la posibilidad de hacer un estudio global que nos aproximara a la situación, estado y conservación de las aguas subterráneas en Andalucía, utilizando las fuentes y manantiales como el principal indicador de estado. Con ese estudio, que duró un par de años, y llegamos a una buena caracterización sintética sobre el estado general de las aguas subterráneas en Andalucía. Y se llegaron a inventariar unos 350 fuentes y manantiales que eran los más importantes en la región. Como consecuencia de ese estudio, que fue muy satisfactorio, debatimos la posibilidad de intentar hacer un inventario lo más exhaustivo posible, en el cual ya no solamente aparecieran los importantes, sino también las pequeñas fuentes y manantiales distribuidas por todo el territorio, que aunque tuvieran un caudal muy modesto, no tenían por qué ser de escaso valor, sino que el valor podría ser muy significativo. Cuando le pregunté a Antonio de que como cuántas fuentes y manantiales había en Andalucía, él me dijo que realmente no se sabía, que acometer un inventario de esas características era una cosa muy complicada porque seguro que había más de 10.000 y posiblemente cerca de 20.000, que con los medios económicos y técnicos que teníamos sería imposible de abordarlo, y entonces debatimos la posibilidad de aprovechar la participación ciudadana, de manera que los propios ciudadanos, de manera voluntaria, se incorporaran al proyecto e inventariaran la fuente, el manantial de su finca, de su pueblo, del camino por el que ellos daban su paseo, y así nació el proyecto Conoce tu Fuente, que utiliza la tecnología web. Tenemos una página web en donde uno se mete y no solamente puede inventariar aquella fuente que él conoce y no está, sino recibir muchísima información de las más de 9.400 fuentes y manantiales que en estos momentos están incorporadas al inventario. El objetivo del proyecto es múltiple. Por un lado, es imprescindible conocer aquello que nos interesa para conservarlo. Y cuando se inició no teníamos ni idea de cuántas fuentes y manantiales teníamos en Andalucía. En estos momentos, en el día de hoy, ya sabemos que al menos hay 9.400. Por la proyección que está llevando el proyecto,
es casi seguro que de aquí a los próximos años nos aproximaremos a casi las 20.000. Lo que ya tenemos acotado de una manera bastante aproximada el número de fuentes y manantiales que hay en Andalucía. En segundo lugar, una vez que ya tenemos inventariado la mayor parte o una considerable representación de estos elementos, tener una información sobre su estado. En qué situación se encuentran, si son fuentes caudalosas o no caudalosas, si son permanentes, si son temporales, si excepcionalmente los años muy secos se secan, si prácticamente siempre están secas, qué uso tienen, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esta información lograremos al menos varios objetivos que son muy importantes. El primero de ellos es divulgar a la ciudadanía en general sobre el valor de las fuentes y manantiales y por lo tanto de las aguas subterráneas. Y no solamente el valor ecológico, sino también el valor histórico, cultural, porque de toda la vida, y por ejemplo en un sitio como la Sierra de Aracena, sería impensable el poblamiento y el uso que se hace la población del territorio si no es gracias a todas esas fuentes y manantiales. Todos los pueblos, aldeas y pedanías de la sierra, de manera directa o indirecta, están asociadas a una fuente y un manantial que los abastecía, y no solamente a los habitantes, sino también al ganado y a los ruedos de huerta que con sus aguas se regaban. En segundo lugar, permitirá también un conocimiento científico de estas aguas e indirectamente sobre el estado y circunstancias de las aguas subterráneas que las abastecen. Y con todo ello nos permitirá en el futuro ir desarrollando una política más adecuada que garantice la conservación de las aguas subterráneas a largo plazo. ¿Que por qué son importantes las fuentes y manantiales? Bueno, cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que hace? Ir al médico, ¿no? Y normalmente el médico, ¿qué es lo que le hace? Un chequeo. Entre el chequeo que le hace, le saca la sangre y hace una analítica. Y de acuerdo con los resultados que dé la analítica, pues ya orienta el tipo de enfermedad o dolencia que tiene el paciente. ¿Qué ocurre con las aguas subterráneas? Como he comentado, no se ven, circulan bajo nuestros pies, pero es como si fuera un acto de fe. Nosotros sabemos que están ahí, pero no sabemos ni cuánta agua hay, ni realmente de dónde vienen y hacia dónde van. ¿Eso qué hace? Pues que, lógicamente, en un sitio en donde cada vez hay más demanda por agua, y en particular por las aguas subterráneas, estén proliferando los pozos y los sondeos, de una manera un tanto indiscriminada. Entonces, estamos agotando nuestras aguas subterráneas. La tierra se está deshidratando, que es tanto como la pérdida del líquido fluvial, o sea, el agua en la naturaleza, tanto la superficial de los ríos como la subterránea, vienen a ser las arterias y las venas del sistema circulatorio vivo, que es la naturaleza. Entonces, la mejor manera de verificar el estado y la salud de nuestras aguas subterráneas son nuestras fuentes y manantiales. Si vamos a cualquier sitio y aunque lo desconozcamos totalmente, y hacemos una parada y un recorrido por las distintas fuentes y manantiales que nos encontremos, los analizamos, igual que analizamos la sangre de un paciente, podremos obtener muchísima información sobre las aguas subterráneas de ese lugar, el uso que se hace o el abuso que se hace. Entonces, por eso es muy importante, por un lado, tener un buen control de nuestras fuentes y manantiales, y que la gente, los ciudadanos, se preocupen por las fuentes y manantiales, porque si las fuentes y manantiales de su tierra gozan de buena salud, las aguas subterráneas de su tierra gozan de buena salud. La administración medioambiental es competente en la gestión de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y entonces pues se desarrolla a través de los planes hidrológicos de cuenca, dependiendo de que la cuenca sea intracomunitaria, o sea, esté dentro de la comunidad autónoma, en este caso andaluza, o que sea una cuenca compartida entre otras comunidades, pues la competencia o es bien de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien es del Estado, que bien puede ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o de la Confederación Hidrográfica del Guadiana o cualquier otra, ¿no? Aquí en el contexto en donde nos movemos en Aracena es una cuenca compartida por diferentes ríos. Por un lado, aquí está la cabecera del río Odiel, que al ser una cuenca intracomunitaria está gestionada por la Junta de Andalucía.
Por otro lado tenemos la cabecera del Chanza, que es un afluente por la margen izquierda del Guadiana, y la planificación hidrológica del Guadiana le corresponde a la Confederación Hidrológica del Guadiana, si bien nosotros gestionamos la cuenca cuando digo nosotros, es la Junta de Andalucía, la cuenca del Chanza. Y por otro lado, en Aracena también nace el Ribera de Huelva, que es un afluente muy importante por la margen derecha del Guadalquivir y que de hecho abastece a todo el entorno metropolitano de Sevilla, entre otras cosas con el embalse de Aracena y el de Zufre y otros más. En el contexto del territorio andaluz, la Sierra de Aracena es un lugar paradigmático y un ejemplo excepcional en donde se ve perfectamente la armonía histórica y tradicional entre los recursos hídricos, tanto los superficiales, pero sobre todo los subterráneos, con las aportaciones de la fuente, y el uso que tradicionalmente el hombre ha hecho del mismo. Las fuentes han servido para ubicar los pueblos, las pedanías, las aldeas, para abrevadero de ganado, para regar los ruedos asociados a esas poblaciones. Entonces, tradicionalmente, esas fuentes que abastecían a los pueblos y mantenían una actividad económica, porque no solamente era agrícola y ganadera, sino también había batanes, molinos, tenerías y otras actividades, se surtían de un recurso natural renovable que eran los caudales de esas fuentes. Las fuentes vienen a ser los manaderos, los rebosaderos naturales de los acuíferos subterráneos, y el hombre tradicionalmente adaptaba sus necesidades a la oferta natural de los caudales que de manera natural ofrecían esos recursos. Ahora, con la tecnología y el desarrollo, esa armonía se ha roto y quizás con una cierta avidez por potenciar los recursos del agua, a veces estamos sobreexplotando los acuíferos, secando pozos y secando manantiales naturales. Bueno, si yo tuviera que resumir un poco esta conversación, diría, dime qué fuentes tienes y te diré qué paisaje y cómo cuidas a tu territorio. Por eso consideramos muy importante que los ciudadanos conozcan al máximo posible las fuentes y manantiales de su tierra, que las quieran, que las mimen y que las conserven. Y que, por supuesto, en la medida de sus posibilidades, contribuyan como voluntarios al proyecto Conoce tus Fuentes. La manera más habitual de participar en el proyecto será entrando en la página web www.conocetusfuentes.com. Bueno, yo conocí el proyecto a través de las campañas de divulgación que hacen del proyecto Conoce tu Fuente. Concretamente vinieron a Fuenteridos a presentar el proyecto y también estuvieron en Cala y también lo escuché, y entonces es un tema que a mí personalmente me gusta, el tema de las fuentes y manantiales, y he ido por ahí pues las que tenía más próximas, haciendo fotos y sacando los datos de las fuentes para meterlas en la aplicación Conoce tu Fuentes en internet. Bueno, hay una ficha encuesta, si entras en la aplicación Conoce tus Fuentes en internet, que eso sale con Google, por ejemplo, con cualquier buscador, hay una ficha encuesta donde te piden los datos de esa fuente o ese manantial, tú aportas 2 o 3 fotografías, los datos técnicos se pueden obtener todos a través de internet, o sea que no hay problema ninguno. Los datos de la localización geográfica en concreto, las coordenadas y todo eso, a través de internet se obtienen. Y luego pues simplemente se trata de preguntarle a las personas mayores del pueblo o de la aldea, pues datos como si esa fuente es muy antigua, si hay alguna historia relacionada con la fuente, para qué se utilizaba el agua, si ha sufrido alguna modificación últimamente o si necesita algún arreglo, de dónde viene, dónde está el manantial, porque muchas veces la fuente está en un sitio pero el manantial está aparte, está más lejos. Qué tipo de agua da, para qué se usa, en fin, ese tipo de cosas. Entrando en la aplicación conocetusfuentes.com se ven todas las fuentes que están catalogadas en Andalucía, en concreto en la provincia de Huelva. Entras en la provincia de Huelva, en la provincia de Huelva entras en el pueblo donde tú quieras ver si está esa fuente, y allí viene el listado con todas las fuentes que hay catalogadas.
¿eh? Esto es un simple catálogo, esto no tiene nada que ver con otros asuntos legales ni nada de eso, simplemente es un catálogo para que la gente conozca dónde están los manantiales y las fuentes andaluzas, en concreto aquí en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Bueno, la provincia de Huelva es, yo creo que quizá la provincia donde menos fuentes hay catalogadas en este momento, o si acaso Sevilla y Huelva son las dos provincias que menos fuentes tienen catalogadas. Hemos participado, estamos participando, vamos, una serie de personas en toda la provincia, sin ponernos de acuerdo, por supuesto, sino cada uno por su cuenta, metiendo las fuentes y manantiales que encuentra o que le interesan. Y, hombre, sería bueno que no nos quedásemos atrás en la provincia de Huelva, ¿no? Porque, en concreto, aquí en la Sierra de Aracena hay más de 200 fuentes y manantiales ya catalogados en este catálogo, pero seguramente hay 3 veces más de las que hay en toda la sierra, ¿no? Porque esta sierra es una reserva de agua muy importante, de agua subterránea. Hay un acuífero muy grande, que le llaman el acuífero Cortegana-La Umbría, o sea que va desde el pueblo de Cortegana hasta la aldea de La Umbría, y eso es una reserva de agua subterránea grandísima, y hay un montón de fuentes. Aparte de ese acuífero, luego en toda la sierra hay fuentes y manantiales, pues en medio del campo muchísimos. Y sería bueno que la gente se animase a catalogar, a meter esa fuente y esos manantiales en este catálogo para que salga y se conozca, ¿no? Todas las fuentes y manantiales que hay. A raíz de esta intervención que está haciendo la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, a raíz de esta intervención, algunas fuentes de algunos sitios pues se están arreglando porque estaban abandonadas. Algunos manantiales, algunas fuentes están muy abandonados, y hay algunos ayuntamientos y algunas personas particulares pues que a raíz de esto están arreglando esas fuentes, ¿no? Y eso es una cosa muy buena para que no se pierdan y para que la gente las pueda ver y visitar. Así, los manantiales más importantes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por citar algunos, porque se me olvidarán seguramente. En cuanto a su caudal, por ejemplo, el principal de ellos es un manantial que prácticamente nadie conoce en la zona, en la sierra, porque se produce precisamente dentro del mismo cauce del río Múrtigas. Le llaman los nacimientos del río Múrtigas, no el nacimiento, sino los nacimientos del río Múrtigas, que ha habido confusión con el nacimiento del Múrtigas que está en Fuenteridos en la plaza, pero estos son los nacimientos del río Múrtigas, se producen entre Galaroza y La Nava, y estos manantiales que nacen directamente en el cauce del río aportan más de 100 litros por segundo. Es la única que supera esa cantidad en toda la provincia de Huelva. Después, lógicamente, pues fuentes así emblemáticas muy importantes, pues diríamos el nacimiento del Chanza en Cortegana, el nacimiento del Múrtigas en Fuenteridos, la Fuente del Rey en Aracena, y otras que tienen importancia quizá por su historia y su valor patrimonial, como la Fuente Redonda de Cañaveral, la Fuente del Concejo de Almonaster La Real, la Fuente del Concejo de Aracena, la Fuente de la Albuera, también de Aracena, que tienen una historia muy antigua, la Fuente de la Zulema en Aracena, que además de ser una fuente ornamental muy bonita, pues tiene historias y leyendas asociadas a esa fuente. En fin, son tantas las fuentes que hay que sería muy largo describirlas, ¿no? Estoy pensando en la Fuente del Rey, en Encinasola, en fin, muchísimas, ¿eh? Y otra, por ejemplo, que tiene mucho interés patrimonial es la fuente de la Plaza del Concejo en Zufre, que tiene una escultura en relieve del siglo XVI. En fin, que son muchísimas, con mucho valor, no solamente por el caudal de agua y por la pureza del agua, sino también por el valor patrimonial e histórico que tienen muchas de ellas. Bueno, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, diríamos que las fuentes que pertenecen a este acuífero que hemos dicho antes, de Cortegana a La Umbría, son aguas calizas, con un contenido en cal medio, no demasiado elevado, pero medio. Y luego hay otras muchas fuera de este acuífero que tienen aguas, diríamos aguas más finas, más delgadas, que no tienen ese contenido en cal y que son pues muy buenas por ejemplo, para la salud. Hay algunas que tienen fama de que despiertan el apetito y se le daba a los niños pequeños cuando no querían comer. Por ejemplo, esta es la fuente del Rebanal en Fuenteridos, que es agua fina,
no tiene cal y decían que era buena para el estómago y para abrir el apetito. Y en fin, cada fuente tiene sus características, ¿no? Tradicionalmente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche las aguas se han aprovechado desde hace muchos siglos, primero para beber las personas, y de hecho los pueblos, las poblaciones se fundaban donde había una fuente de agua abundante. Todos los pueblos y todas las aldeas tienen dentro del mismo casco urbano o en sus alrededores una fuente de agua, porque era una cosa fundamental que había que beber a diario, ¿no?, las personas. Pero también se empleaban para dar de beber al ganado doméstico y el ganado de labor, y entonces en cada pueblo había por lo menos una fuente con un pilar abrevadero grande para beber las bestias de labor, de las caballerías y los animales de labor. Y también se empleaba, por ejemplo, para lavar la ropa. En muchos pueblos hay lavaderos que se conservan, lavaderos antiguos donde las mujeres lavaban a mano, antes incluso de que se inventase el jabón, que el jabón es un invento que tiene poco más de 100 años y los lavaderos tienen muchos cientos de años. También se empleaba el agua para el regadío, para regar las huertas en los alrededores de los pueblos y en la gran cantidad de valles fértiles que hay en toda la sierra, ¿no? Y también se empleaba el agua para hacer mover los molinos de aceite y molinos de harina, de trigo. Había gran cantidad de molinos que hoy día ya no se usan esos molinos, y el agua se empleaba como fuerza motriz para mover esos ingenios mecánicos y fabricar harina o sacar aceite. Y también para los batanes, que era una maquinaria que se movía también por agua para batir el lino. Se cultivaba el lino, que es una planta, y luego había que batirlo con mucha fuerza y se empleaba esas maquinarias movidas por agua. De modo que el agua pues servía para gran cantidad de usos. El agua, estamos hablando de las fuentes y manantiales, porque aquí en la sierra hay más abundancia de fuentes y manantiales que de pozos. O sea, en que no hacía falta buscar el agua excavando en la tierra, sino que el agua sale sola por muchos sitios, ¿no? Y entonces esa es la riqueza que tiene toda esta sierra, ¿no? Porque es una sierra donde hay un nivel de precipitación, de lluvia anual bastante bueno, bastante considerable, y por eso se juntan dos cosas, la cantidad de lluvia que llueve y luego el subsuelo, que tiene unas características que almacena esa lluvia, con lo cual toda esa agua que llueve se queda almacenada subterráneamente, ¿no? La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una de las zonas más valiosas en la provincia de Huelva en cuanto a aguas fluviales, aguas subterráneas, fuentes y manantiales. Ejemplo de ello lo encontramos en una visita que hacemos a la finca de Miguel López en el paraje de la Barquera. Bueno, esta es la fuente, creo yo, que principal en cuanto a caudal del campo, de las tres que hay, naturales. Es una fuente que el agua siempre ha venido por una galería abovedada de ladrillo, que tiene un recorrido, habrá unos 50 metros aproximadamente. La fuente nace en un pozo al pie de una higuera, y después nosotros lo que pasa es que ahora mismo la tenemos totalmente metida dentro de una goma que nos descarga directamente en la galería, en la alberca, porque la galería se perdía mucha agua, notamos que se perdía mucha agua, y así toda el agua que hay cae en la alberca. Esta era la alberca principal del campo, la que se utilizaba para regar las dos tablas. Había un sistema de lieva de las que quedan algunos restos, pero se perdieron, yo no la he conocido entera. Y el caudal más o menos no se aminora nunca, más o menos es un caudal muy estable, tanto en invierno como en verano. Lo que sí que es cierto que cuando vemos que el caudal ha bajado, en ese chorro que se ve ahí ha bajado, pues entonces se mete un señor, que yo lo contrato para eso, en la galería, y tiene que cortar las raíces de la higuera, porque las raíces de la higuera tienden a taponar la salida natural del agua. Y entonces cuando la tapona, el agua empieza a filtrarse hacia otras zonas de la finca. Las fuentes no tienen nombre, la finca se llama La Huerta de Arriba. Pues esta es
la fuente de la huerta. De la huerta de arriba. La finca se llama la Huerta de Arriba, es un nombre familiar que utilizaban ya mis suegros y está en el paraje de la Barquera. El Barquera, que significa, una cosa curiosa, porque lo investigamos, dos propietarios, y significa valle pequeño y estrecho. Es una palabra que en español actual no se utiliza, pero que en castellano tenía y tiene ese significado, así lo recoge el diccionario. Es el valle del Odiel, el valle donde nace el Odiel, porque todo el valle termina abriéndose en el paraje de Marimateo. Bueno, pues esta es la otra alberca, que como veis está completamente cegada. Mi suegro decía que esto tenía una profundidad aproximadamente de 1,5 metros, un rectángulo que puede ser de 1,5 metros por 1,5 metros, o sea que no tiene nada más, y después pues siempre tenía su salida, que yo estoy sobre la antigua construcción de piedra que la ponía, su salida hacia el barranco, que este barranco va corriendo hacia todas las huertas que hay más hacia el valle de Marimateo, y que aprovechan todas este agua a través también de albercas, a través de albercas, la recoge la que me sigue a mí, la recoge otra que hay más abajo y la recoge ya una, ya casi llegando a Marimateo, que es de uno de mis cuñados. Y este agua pues también es una fuente que yo no la he visto nunca seca, tiene menos caudal que la que hemos visto antes, pero se mantiene bastante durante el tiempo del estío. Esta es la última fuente, la tercera. Esta le podríamos llamar la fuente del lavadero, porque era donde las mujeres lavaban antes. De hecho, aunque ahora lo cubre mucho la vegetación, pero ahí se puede ver una roca que está dispuesta como si fuera para lavar la ropa, aquí a la izquierda del rosario, está ahí. Y la utilizaban para regar aquí y tendían aquí directamente sobre la hierba, tendían las sábanas y demás. Era un día de trabajo, pero un día donde se venían, según me contaba mi suegra, se venían ella y otras amigas, 3 o 4 familias, y lavaban la ropa aquí colectivamente de todos. La lavaban todos juntos, la secaban y ya se la llevaban seca para la cena. Tampoco se seca nunca esta alberca, no la hemos conocido nunca seca, y esta alberca pues también se ha utilizado, aunque esté ahora con mucho limo y demás, se ha utilizado para regar. Es quizás la alberca que tiene más fauna. Aquí hemos visto de toda clase de anfibios, culebras de agua. El otro día que pasaba yo por arriba se tiró inmediatamente al agua, no me dio tiempo de verlo, que era una tortuga, un galápago que debe de andar por las profundidades ahora mismo tomando el sol. ¿Te imaginas esta finca sin agua, cómo sería? Pues yo es que no me la imagino sin agua, es imposible imaginarse a la Huerta de Arriba sin agua. A toda la Barquera es imposible imaginarla sin agua. Yo creo que después de la fuente del Castaño y la fuente del Rey, que tienen fuentes con más caudales, en zonas de agua de Aracena irá esta, seguramente, toda la zona de la Barquera. Las características, que son fuentes más pequeñitas, no tenemos el caudal de la fuente de Castaño, que es la que más caudal tiene, fuente del Rey tampoco, pero esto es muy rico en agua, muy rico. Todas estas huertas, son todas huertas, hasta Marimateo, la verdad es que todas tienen bastante agua y se comen buenos tomates de aquí del terreno y buenos pimientos. Buena hortaliza. Tú tienes aquí una fuente, o tenés aquí una serie de fuentes, las fuentes cumplen la función que tengan que cumplir en tu finca, pero agua que no has de beber, déjala correr.
Y este agua sigue hacia más abajo, abastece otras fincas, abastece incluso al manantial del Odiel, como decir que bueno, que el agua sigue su curso y que es muy natural que las fuentes sigan manando y sigan llevando el agua hasta donde sea. Ojalá sea por muchísimos años. Señal de que el desierto no nos agobia en esta zona tan verde y tan bonita. Animar a la gente que de forma voluntaria pues empiecen a catalogar los manantiales y las fuentes que hay en toda la sierra, porque es una forma de protegerlos y de cuidarlos. Y vamos a ver, las fuentes y manantiales también es un recurso, puede ser un recurso turístico, un recurso económico, no solamente para el propietario, sino también, pues, yo qué sé, en muchas partes de Andalucía hay itinerarios donde los turistas van visitando las fuentes con respeto, con admiración, y eso se podía hacer perfectamente en la Sierra de Aracena también, dado que hay muchísimas fuentes y muchísimos manantiales en todos los pueblos.